Top número 1. Tifus. La enfermedad es causada por una bacteria que se transmite a través de los piojos y otros artrópodos. Causa fiebre alta, dolor muscular y una erupción cutánea. Y en esa época mataba entre el 10 y el 40% de todos los infectados. Una de las víctimas más famosas del tifus durante la Segunda Guerra Mundial fue Ana Frank, quien falleció a causa de la enfermedad en el campo de exterminio nazi en 1945. Ya durante la Primera Guerra Mundial, el tifus había golpeado fuertemente a las tropas en el frente oriental, matando a más de 3 millones de personas en países como Rusia, Polonia y Rumania. Con ese contexto, todo hacía suponer que el tifus arrasara con la población cautiva en el gueto de Varsovia. Pero justo antes de que llegara el invierno, en octubre de 1941, después de que unas 100.000 personas habían contraído la enfermedad y más de 25.000 habían muerto por esta causa, pasó que algo muchos han considerado milagroso. Cuando todos esperaban que el frío generara un pico de infecciones, pasó todo lo contrario. Estas comenzaron a bajar exponencialmente y la pandemia se redujo hasta detenerse. Se estima que el tifus mundialmente ha causado la muerte de aproximadamente 4 millones de personas. Top número 2. La peste bubónica o peste negra. También se le denomina sencillamente la peste y es una enfermedad infecciosa potencialmente mortal causada por la bacteria Yersinia pestis, que vive en animales, especialmente en roedores y más específicamente en las pulgas que llevan estos en su pelaje. Su nombre viene precisamente de los síntomas que causa, una dolorosa inflamación del ganglio linfático que afecta a tejidos de la axila o la entrepierna, formando una especie de ampolla que se le conoce como bubón, por eso peste bubónica. Históricamente se conoció como la peste negra, en referencia a que causa gangrena en ciertas partes del cuerpo, como los dedos de las manos y los pies que terminan totalmente ennegrecidos. Se estima que la pandemia de dicha enfermedad causó la muerte de cerca de un cuarto de la población europea en el siglo XIV, aproximadamente 75 millones de personas muertas. Top 3. La gripe española. Catalogada a menudo como la madre de las pandemias, la que pasaría a la historia como la gripe española, causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas alrededor del mundo, según calcula la Organización Mundial de la Salud, OMS. Se extendió entre 1918 y 1920, y los científicos creen que fue contagiada al menos un tercio de la población mundial de aquel entonces. Incluso causó más muertes que la Primera Guerra Mundial, que estaba terminando justo cuando se desató la pandemia. Ahora se sabe que fue causada por un brote de influencia virus A, del subtipo H1N1, que a diferencia de otros virus que afectaban básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos eran síntomas propios de esta enfermedad. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas, a menudo con hemorragia pulmonar aguda masiva o con edema pulmonar, y con frecuencia en menos de 5 días. Top 4. SIDA. La pandemia del VIH-Sida se ha cobrado unos 30 millones de vidas en todo el mundo. La pandemia del SIDA es consecuencia de la difusión del virus de inmunodeficiencia humana, VIH. En un principio se pensó que era un cáncer asociado exclusivamente a la gente homosexual. Miles de billones de dólares tuvieron que dedicarse a educar a la población, y es por eso que hasta el día de hoy tenemos campañas para prevenir el SIDA. Este mal causa dolor de garganta, inflamaciones, cansancio, mareos, dolor de cabeza y pérdida masiva de peso. Como dato curioso, el SIDA no es el que te mata, sino que destruye tus defensas a tal punto que hasta una gripe común puede matarte. Top 5. Viruela. Fue una de las enfermedades más temidas del mundo, y se calcula que solo en el siglo XX provocó unas 500 millones de muertes. Era la viruela una infección altamente contagiosa que se transmitía principalmente por la inhalación de las gotas que exhalaba por la nariz o la boca una persona contagiada. Sus síntomas incluían fiebre y fatiga. Después, una enfermedad que producía una característica erupción de la piel, cuyas manchas se convertían en pústulas que formaban cicatrices y dejaban a los que lograban sobrevivir con terribles desfiguraciones. Algunos incluso se quedaban ciegos debido a las lesiones que la infección dejaba en las córneas. Y este ha sido el top 5 de las peores y más letales pandemias de toda la historia. Espero te haya gustado mucho este video. Te recuerdo suscribirte y activar la campanita para no perderte de estos datos interesantes. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video y nos vemos en el siguiente.